Bienvenidos a KJV Bible Stories, Isaías 16b. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu palabra. Estamos aquí, Señor, a estudiar tu palabra. Bendícenos, instruyenos. Somos estudiantes, Padre. Bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Ayúdanos a aprender esta historia. Para aprender que tú amas al pecador, pero oyes los pecados. Bendícenos, Señor, en este tiempo para estudiar y aprender y que tu pueblo reciba la bendición que está en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 6. Hemos oído del orgullo de Moab, que es extremadamente orgulloso, aún en su arrogancia, orgullo y furia. Su jactancia es mentira. La palabra orgullo es la palabra gaón. Obvio no sé pronunciar bien las palabras porque las pudiera escuchar, pero espero que entiendan que trato de hacerlo mejor, ¿ok? Es exaltación, arrogancia, majestad, orgullo. Entonces a mí me pareció la palabra orgullo que era la mejor. Y ahora orgulloso es la palabra que orgullo. Y su arrogancia, déjame leerlo en inglés porque en español cambia muchísimo, muchísimo. Déjame ver. Pero esta palabra meod extremadamente. Oh, ahí está, perdón. Ahí esa es. Es claro, siento que no hay... la razón por qué la puse es porque en inglés dice diferente. Y en español también. Entonces yo puse lo que está en el original. Porque en español no va a estar así. ¿Sí entiende lo que estoy tratando de decir? En Isaías 16:6, we have heard of the pride of Moab. Hemos escuchado el orgullo de Moab, que es muy orgulloso, aún de su arrogancia y su orgullo y su furia o furia. Pero sus mentiras no serán así, o su jactancia. ¿Ok? En inglés dice la palabra very proud, pero creo que la palabra muy orgulloso es solamente... A ver, deja de verificar. No me gusta tener que verificar, pero es muy importante, ¿verdad? Porque... porque sí. Oh, sí, son dos palabras. Muy orgulloso, ok. Entonces nota que cada vez que habla del orgullo, algo se repite, ¿verdad? En la palabra gaón se repite la palabra orgullo. En la palabra gaaba, ahí está orgullo, ahí está excelencia, ahí está majestad, igual que la de gaón. Vamos a continuar. Hemos oído del orgullo de Moab, que es extremadamente orgulloso, de su altanería, aquí es una palabra diferente, goba, de su arrogancia, de su soberbia y de la altivez de su corazón. Entonces este versículo es un versículo gemelo con Isaías 16:6. Y voy al versículo de Jeremías 48:29 para poder decir exactamente cuál es la palabra para cuál, ¿ok? Porque me puedo confundir. Hemos escuchado del orgullo de Moab, que es exceeding, extremadamente, meod, muy orgulloso, ¿ok?
Aquí dice la palabra loftiness, que habla del orgullo, que sí está en orden entonces. La altura, la exaltación, la tenería. A ver, déjame ver en el lenguaje original. Ahí voy a decir las palabras, ¿ok? Yo te recomiendo que tengas esta Blue Letter Bible, que también está en español. Pero si hablas inglés, pues vas a poder ir a buscar las palabras y el significado. La razón por qué las busqué, normalmente esto no lo hago. Solamente me enfoco en las palabras en hebreo para el versículo del estudio, ¿verdad? Del versículo solamente. Pero como este capítulo es un gemelo, este versículo es gemelo con esto. Entonces dije, mira qué interesante. Tenemos Gaón, igualito. Tenemos orgullo, la misma palabra. Meod, extremadamente, lo mismo. Ahora acá tiene la palabra Gaaba, la cual no se encuentra en el versículo 29. ¿Qué pasó aquí? Hello, ¿qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Oh, yo la subrayé. Ahí no. Ok, acá tiene la altura, que habla de su arrogancia, altanería, ¿verdad? Su altivez. Acá también habla de la altivez. ¿Y qué es la altivez? Es una actitud de superioridad arrogante que combina un orgullo excesivo con desdén o desprecio hacia los demás. Entonces, este orgullo es horrible delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que Dios está tratando de señalar, el orgullo tan horrible de Moab, ¿ok? Bueno, ahí está eso. Usted puede ir y ver exactamente cuál aplica a cuál, ¿ok? Por causa del tiempo. Comentario del púlpito dice, hemos oído hablar del orgullo de Moab. Nota que quizás está usando una Biblia diferente, ¿ok? Pero acá dice, hemos oído hablar del orgullo de Moab. Acá dice, hemos oído del orgullo de Moab. Lo podemos editar, pero es su comentario, ¿verdad? Comienza aunque muchas veces sí lo edito, honestamente, y lo acomodo como está en el original y todo eso. Comienza una nueva sección. Moab no aceptó la ofrenda de misericordia de los versículos 1 al 5. Por lo tanto, es denunciada nuevamente su orgullo. Le impidió someterse nuevamente a la casa de David y por eso es su orgullo el que es especialmente condenado. Sus mentiras no son tales, más bien sus jactancias carecen de valor. El resultado no se corresponde con ellas. Y esa jactancia es la palabra room, ¿verdad? A ver. Haughtiness. Perdón, tengo que ir a Isaías 16. Sus mentiras, usa la palabra en inglés. Sus mentiras. Usa la palabra aquí bad, que no la puse, mira. Se me pasó. En el otro lo puse. No, no lo puse tampoco. Pero significa hablar en vacío. Hablar en vano, mentir, básicamente. ¿Ok? Más bien sus jactancias. Pues sí, es exactamente lo que dice la palabra. El resultado no se corresponderá con ellas. Y está diciendo exactamente lo que significa la palabra en el original. Comentario del púlpito. Por cuanto confiases en tus obras y tesoros, tú también serás tomado. Quemos, ¿quién es Quemos? Es el falso dios de la tierra de Moab. Y Quemos es el dios el dios falso, que le ofrecían seres humanos y los quemaban. ¿Ok? Si recuerdan que está, ¿cómo se llama?
Uy, Ruth era de la tierra de Moab. Ujú. Será llevado en cautividad. El falso Dios será llevado a cautividad junto con sus sacerdotes y principales. Ay, esto es lo que no me gusta cuando dejo el número así. Emborráchenlo, porque contra el Señor se ha agrandecido. Moab se revolcará en su propio vómito, y también él será objeto de burla. ¿Acaso? Ok. ¿Acaso no te sirvió de burla a Israel como si le hubieses sorprendido entre ladrones? Porque suficiente de él has hablado, moviste la cabeza. Moab será destruido y dejará de ser pueblo porque se engrandeció contra el Señor. Nota la razón, cómo está hablando de su orgullo. Es extremadamente orgulloso, es arrogante, ese orgullo, esa altivez, esa jactancia. Y estas son las obras que Dios está hablando en Jeremías 48, es el capítulo gemelo para Isaías 15 y 16. Entonces, esos son los ejemplos de su orgullo. Confió en sus tesoros, se engrandeció contra el Señor, se burlaba del pueblo de Israel. ¿Ok? De nuevo dice, se engrandeció con el Señor. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Moab y por 4 no revocaré o voltearé su castigo, porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Ahora te preguntarás, ¿cómo es eso que hasta calcinarlos? O sea que no perdonaban. El rey de Edom los conquistó en un tiempo y ellos le tuvieron tanto odio que fueron y buscaron su cuerpo, ya muerto, claro, y quemaron sus huesos. ¿Ok? ¿Y qué significa calcinarlos? No lo sé, pero voy a buscarlo. Aquí usa la palabra... vamos a ver qué significa en el original. Seed es la palabra. Es lo que se produce cuando se queman los huesos completamente. Wow. O sea, tanto odio le tuvieron a ese rey de Edom que hicieron eso. ¿Has oído, dice acá, las afrentas de Moab? ¿Qué son esas afrentas? Las mentiras, lo boasting, ¿ok? Las jacteas de Moab y los insultos con que los hijos de Amón afrentaron a mi pueblo y se expandieron sobre sus territorios. Ok, y ahora veo un error que tengo. Sefenías. Me río, pero creo que no es para reírse, ok. Therefore as I live, says the Lord. Es el 9. Alright, ¿qué pasó acá? No, ya entiendo. Ok, por tanto vivo yo de ese Señor de los ejércitos, de ese Israel, que Moab, Dios de Israel, escuchen, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Campo de ortigas. ¿Qué son esos campos de ortigas? Needles, que son, yo creo que son los animalitos. Salinas y perpetua desolación. Yo sé que la palabra ortigas para mí es un gusano, pero no sé qué es el original. Claro que me pongo más profundo, ¿verdad? Usted también puede investigar.
Ok, ya entendí. Donde crecen, dice nido de, en inglés dice nido. Breeding. Donde crecen unas plantas. Unas plantas con espinas, ¿ok? Y las salinas, eso sí que no sé. Pero ahorita busco. Salt pits. Oh, ok. Donde sale la sal. Ok. ¿Cómo se dice salt pit en español? Mm, pozo de sal. Ok. Si ustedes van y ya encontraron dónde está Sodoma y Gomorra, y hay muchos pozos de sal, residuos de sal, porque Dios llovió azufre del cielo. Ay, espérate. Y es bien importante ver el lenguaje original porque te aumenta el entendimiento. Quizá esta palabra ortigas no es la mejor para poder entenderla. A ver, voy a buscarla en la internet, ok, disculpen. Esta planta, que aquí la llaman ortigas en la Biblia en español, esa era una planta no deseada, ok, que es una planta normal del desierto. Aquí yo vivo en el desierto del sur de California y también tenemos una planta que es como un arbusto lleno de espinas. Esa planta vino de Rusia y hoy en esta casa no tenemos, pero donde vivíamos en una casa antes se nos llenaban las sandalias de puras espinas y en veces se traspasaban en los zapatos. Entonces entiendo cómo no son deseables, ¿verdad? No sé si es exactamente esa, la traté de buscar y no la pude encontrar. Vamos a continuar. Pozos de sal y perpetua desolación, el remanente de mi pueblo los saqueará. Y ya sabemos qué significa saqueará, ¿verdad? Llegan, les roban, les destruyen, etc. Y al resto de mi gente los heredará. Esto les sucederá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron a costa del pueblo de Jehová de los ejércitos. Cuando dice así Jehová de los ejércitos, sí pongo el nombre de Dios. ¿Ok? Entonces no solamente lo saquea, ya no me acuerdo el nombre, el rey de Asiria, sino también el pueblo de Dios también, ¿verdad? Van a tener guerra con ellos. Moab tuvo mucho temor del pueblo porque era numeroso y se aterrorizó Moab ante los hijos de Israel y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora esta multitud lamentará todos nuestros contornos como el buey lame la hierba del campo. Balac, hijo de Zippor, en aquel tiempo rey de Moab, y envió mensajeros a Baalim, hijo de Beor, en Petor, junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo. Ok, entonces nota el lenguaje como Moab está hablando, ok, contra el pueblo de Israel. Nota el lenguaje de amargura, de exaltación, y lo que hacen es puro orgullo y maldad. Por eso dice su ira. Aquí estamos viendo la ira de Moab contra el pueblo de Dios. ¿Ok? He aquí un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra y ya está frente a mí. Ahora por favor ven y maldíceme a este pueblo, porque es más a quien tú bendices es bendito y aquel a quien maldices es maldito. Entonces el rey de Moab, que se llama Balac, quiso maldecir al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Notas el carácter de Moab? Micaías 6:5 dice, recuerda, oh pueblo mío, que maquinó. Y eso maquinar habla como lo pensó en su mente para ejercitarlo. Balac, rey de Moab, el que respondió a Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas los actos de justicia del Señor. Ellos estaban tramando injusticia y Dios hizo justicia, no permitió que los maldicieran a su pueblo.
Jeremías 48:30, yo conozco su ira, dice el Señor, mas no será así, sus mentiras no tendrán tal efecto. Israel campó en Sittim. Continúa la historia, ¿ok? De acá. En el 22 al 25, Israel acampó en Sittim y el pueblo empezó a prostituirse. ¿De qué manera? Número uno, pues espiritual, contra Dios, ¿verdad? Con las mujeres de Moab. Y prostituirse también, que no cuidaron su cuerpo en virtud. Si ya tienen esposa, ¿para que andan buscando más? Y los que no tienen esposa también debieron haber mantenido su cuerpo en virtud hasta el matrimonio, etcétera, ¿verdad? Pero yo sé que en aquel tiempo, pues en Israel no pensaba exactamente así. No todos, pues. Dice, los cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y ah, comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió a Baal de Peor y el furor del Señor se encendió contra Israel. No pudo Balaam ni... ¿Cómo se llama el otro? Ahí se me olvida el nombre. Balac. Balaam era el profeta que se convirtió en falso profeta. Bueno, se convirtió en apóstata por servirle al rey Balac. No pudo maldecirlo porque Dios lo había bendecido. Entonces, ¿qué pasó? Balaam encontró una manera de cómo hacer que el pueblo pecara contra Dios. Si el pueblo peca, ¿qué pasa? Pues Dios los tiene que dejar pecar y se separa de ellos, básicamente. Ok, entonces se prostituyeron y se convirtieron, ¿qué? ¿Adoradores del Señor de los cielos? No, adoradores de un falso Dios que es un resemblante del diablo. Todos los falsos dioses son un resemblante del diablo. La que le llaman Virgen María no es la Virgen María judía, es un semblante del diablo. Claro que sí. Hay que saber por qué el enemigo quiere engañar al pueblo. ¿Ok? Y prostraron, comieron de la comida que le daban de sacrificio a Baal, se la comieron y cometieron, pues, se acostaron con las mujeres de Moab, ¿ok? No entrará el amorita ni el moabita en la congregación del Señor. Por castigo de lo que hicieron, no están permitidos entrar a la congregación, ni aún en la 10ª generación entrarán jamás en la congregación del Señor. Ahora me pregunto, en este tiempo, ¿qué generación era esta Ruth para poder entrar al templo, verdad? No lo sé. Eso es algo que necesito estudiar más en profundidad. Por cuanto no salieron a recibirnos al campo con pan y agua cuando saliste de Egipto. Es recibirlos aquí, no recibirnos. Recibirlos al camino con pan y agua cuando saliste de Egipto, y porque el contrato, ahí está la maldad, él contrató contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Siria mesopotámica, para que te maldiciera. Pero el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam. El Señor tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te amaba. Amén. Ahí aprendimos exactamente lo que está hablando el versículo 6. Versículo 7. Por tanto, Moab aullará por Moab. Todos aullarán. Ahora aquí lo dejé como aullar, pero entendemos que la palabra original para aullar es yalal, que es aullar en llanto. Normalmente nosotros no decimos estoy aullando, decimos estoy llorando, ¿verdad? Pero este es un llorar de una desgracia. Entonces se escucha muy fuerte, que llega a ser un aullido, ¿ok? Están sufriendo todos, no es un gemidito, es un llorar fuerte y ruidoso. La palabra hagá, quejarse, lamentarse, hablar, ¿ok? Déjame ver ese versículo.
Es muy importante que lo vea porque digo, ¿cómo tengo dos palabras aquí? Y parece que es la misma, ¿verdad? Aullará y todos aullarán. Quizás es la misma o es diferente. Ok, la palabra segunda yo la tengo incorrecta. Todos se quejarán. Ok. Es la palabra esta jaga. Quejarse, lamentarse. También significa hablar. Por los cimientos o las fundaciones de Kirjareset. Kirjareset. En la Biblia en inglés la menciona dos veces. Perdón, en el original. En la Biblia en inglés y en español está doble. ¿Por qué la quitaron? No lo sé. Entonces yo la entendí de esta manera. Por tanto, Moab aullará por Moab. Están llorando por uno por el otro. Todos se quejarán por los cimientos de Kirjasaret. Ay, lo leí mal. Kirjareset. Y luego le puse una coma. Kirjareset, ciertamente afligidos. Kirjareset están ciertamente afligidos. Ahora la palabra están es suplida. ¿Ok? Para poder entender el párrafo. Kirjeres, que acá está con la K y en el original es en como lo quieren en la ay no sé cómo se dice, pero está la palabra en hebreo y aquí está como la debes de pronunciar como que es una Q, ¿ok? Ok. Kirjeres, muro de fragmentos de cerámica, una de las dos principales fortalezas de Moab. Y esto lo aprendimos en Isaías 15. Entonces, por tanto, gemirá Moab por Moab. Una parte de la nación hará duelo por la otra. Aullarán o se lamentarán. ¿Ves cómo lee el lenguaje original? En respuestas alternas, Jerónimo lo traduce así: el pueblo aullará a la ciudad. ¿Quién es Jerónimo? Fue un hombre que no conozco, pero que vivió en aquel tiempo. Se me olvidó cómo decir que él era, quién era él, pero bueno, el pueblo aullará a la ciudad y las provincias. La idea general es que habría un lamento universal en toda la tierra. Voy a borrar lo de Jerónimo porque siento que no tiene provecho para mí, ni una iota, ni una coma, porque ya leí el original, ya entiendo qué es, ¿verdad? La idea general es que habría un lamento universal en toda la tierra. ¿Ok? Mira, lo dije en mi cerebro y es lo que está escrito. Ay, Señor. Este sería el castigo. Siempre me ando adelantando, ¿verdad? Resultando de su orgullo al descuidar el envío del tributo y al buscar el favor de los judíos, o bien se lamentaría porque se les habría arrebatado la esperanza de hallar refugio entre los israelitas. Barnes, Notes on the Bible, notas sobre la Biblia. Los cimientos o las fundaciones, es decir, ruinas, pues cuando se derriban las casas solo quedan los cimientos. Isaías 58:12 lo sugiere que lo leas. Jeremías en el pasaje paralelo, Jeremías 48:31 lo traduce como hombres, quienes constituyen los cimientos morales o el sostén de la ciudad. Jameson Fawcett Brown. Kirjareset, una antigua y eminente ciudad de Moab llamada Kir en Isaías 15:1 y Kirjareset en Isaías 16:11, cuyo nombre significa la ciudad del sol. Aquí dijo la ciudad del sol. Aquí no dijo eso, pero si yo buscar la palabra Kir, quizás dice eso, ¿verdad? Ok. Probablemente porque allí
encontraba el templo del sol. Esta ciudad se conservó cuando las demás ciudades de la región fueron arruinadas, según Reyes 3:25. Y aquí no debería de haber una coma. Y por consiguiente su destrucción fue lamentada con mayor intensidad. Comentario de Matthew Paul. Isaías 15:2. Ha subido a Bajit y a Dibón, a las alturas para llorar. ¿Qué hay en las alturas? Los falsos dioses. Moab aullará sobre Nebo y sobre Medeba. Nebo es una ciudad, Medeba es otra ciudad. Sobre sus cabezas quedarán calvas. No sé por qué dice sobre, quizás el versículo lo dice así, a ver, déjame investigar. Isaías 15. Todas sus cabezas en inglés. Muy mal. Todas sus cabezas quedarán calvas y toda barba cortada. On all their heads shall be baldness, and every beard cut off. En todas sus cabezas habrá calvicie. Habrá o quedará. ¿Y sabían que esa es una de las maldiciones que Dios también le hizo pasar a Israel? En el libro de Deuteronomio 32, creo. O también en el 28, habla de la calvicie. Y toda barba cortada. Jeremías dice, Moab está confundido. Para mí fuera la palabra confundida porque Moab termina en A. Porque ha sido destruida. Aullad y clamad, anuncien en Arnón, otra ciudad de Moab, que Moab ha sido despojado. Por tanto, aullaré por Moab o lloraré. Y ahora sí que hago para verificar. Tengo que ir a Jeremías 48. Ah, 31. Howl. Sí, es aullar. O llorar, ok. Lloraré, ok. Lloraré por Moab. Oh. Es esta. Es Jalal, la misma palabra de acá arriba. Es esta, aullar o llorar, ok. Ok. Por Moab y clamaré por todo Moab. Mi corazón se lamentará por los hombres de Kir-Hareset. Aullarán o llorarán diciendo, ¿cómo ha sido destruido? ¿Cómo ha dado la espalda Moab con vergüenza? Así será Moab objeto de burla y desánimo para todos los que le rodean. Segunda Reyes dice, mas cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas e hirieron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos y los hirieron de nuevo. Y siguieron empero hiriendo todavía a los de Moab, y asolaron las ciudades en todas las heredades fértiles, echó cada una su piedra, y los llenaron, traparon también a todas las fuentes del agua, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir-Hareset solamente dejaron sus piedras, porque los honderos la cercaron y la hirieron. ¿Cuál es el punto aquí? De encontrar que la ciudad está en Moab, ¿ok? Y también, bueno, también podríamos decir que les taparon aquí el agua. ¿Y qué crees que van a hacer los de Asiria? Lo mismo. Y por eso están sufriendo. Hay otro versículo que habla también de la sed.
Habrá lamentación, cada uno sobre todas las azoteas de Moab, en sus calles, porque ha quebrado a Moab como una vasija en el que no hay deleite. Dice el Señor. Se lamentará diciendo, ¿cómo ha caído, cómo ha sido destruido, cómo ha dado la espalda Moab con vergüenza? Así será Moab objeto de burla. Y este versículo ya se leyó. ¿Dónde estaba? Ajá, aquí está. Ok. Y el destructor vendrá sobre toda la ciudad, y ninguna ciudad escapará, el valle perecerá también, y la llanura será destruida, como el Señor ha dicho. La calamidad de Moab está cerca de venir, y su miseria se apresura rápidamente. Casi siento que hice algo mal. Ok, está hablando. Ok, ya entiendo. 41. Aquí dice Keriot es tomada. Y aquí Keriot es otra ciudad, no es Kirjareser, ¿ok? Pero la voy a verificar para que no me quede ninguna duda. Keriot, sí, aquí es Keriot, es tomada en las fortalezas sorprendidas, y los corazones de los hombres poderosos en Moab en aquel día serán como el corazón de una mujer en sus dolores. Está hablando de su quejido, su dolor, ¿cómo se dice? Cómo están llorando. El miedo, la fosa y la trampa vendrán sobre ti, oh habitante de Moab. El que huya del miedo caerá en el foso, y el que suba del foso será atrapado en la trampa, porque traeré sobre ellas y sobre Moab el año de su visitación, dice el Señor. Entonces esos versículos del 43 al 44, ya veo que esto no es importante. Okay. Okay. Está hablando de por qué están llorando, están huyendo y están llorando en diferentes maneras. Y esa es la visitación del Señor. Casi siento que este versículo no. Bueno, lo voy a dejar. Sí. La razón por qué necesito tener el 43 es para que explique el 44, pero la verdad lo único necesario es el 44, ¿ok? Todo el punto del 44 es que este es el año de su visitación, entonces creo que los voy a quitar. Lo dejo. Ok, lo voy a dejar. Versículo 8. Los campos de Hezbón languidecen. Ay, no sé pronunciarlo. Yo creo que la E no se pronuncia en E, ¿verdad? Languish es en inglés. Languidicen. La vid de Sibna, los principales de las naciones han quebrado, sus plantas principales han llegado incluso hasta Jazer, han vagado por el desierto, sus ramas se han extendido, han cruzado el mar. Este versículo estuvo difficult, muy difícil. ¿Ok? Porque hay mucho lenguaje que se vuelve a repetir. Tú te vas a dar cuenta en los otros versículos que se vuelve a hablar de la Sibna, la vid de Sibna, se vuelve a hablar de Yacer, las ramas. Pero entonces vamos a ver qué está tratando de decir este versículo, cuál es el propósito.
porque Hezbón era la ciudad de Sejón, rey de los amorreos, quien había peleado contra el rey anterior de Moab y le había arrebatado, quitado de su mano toda su tierra hasta Arnón. Entonces Hezbón era una propiedad de Moab. Y creo que anteriormente también le había robado una de las tribus de Israel. Pues ahora ya sabes dónde está Hezbón. Siempre veo un tipo de, bueno, se lo voy a dejar. Veo que las letras de números 21 están un poco más chiquitas, pero no sé. Porque aquí que Jehová, el Señor de los ejércitos, quitará de Jerusalén y de Judá el soporte y el sustento, toda provisión de pan y toda provisión de agua. Entonces nota que en Isaías 3:1 no está hablando de Moab, pero Dios usa el mismo juicio. ¿Ok? Dios el Señor les quitó la provisión, el soporte. Dios les proveía sus lluvias, ¿verdad? Para que le bendiciera el jardín y las huertas, la vid. Dios dice, ¿no me quieren a mí? Aquí se te quita el sostén y el soporte. Igual a Moab. Ya no habrá más alabanza para Moab. En Hezbón han tramado el mal contra ella. ¿Quién la está tramando? El rey de Asiria. Venid y cortémosla para que deje de ser una nación. También tú serás derribada, oh Madmen. Madmen es una ciudad de Moab. La espada te perseguirá desde el clamor de Hezbón hasta Eleale y hasta, yo lo pronuncio Jahaz, pero es Jaaz. Ay, no sé, Jahaz. Jaaz. Han alzado tu voz desde Zoar hasta Joronaim. De nuevo sigo pronunciando la H. Horonaim. Como una novilla de 3 años. Porque también las aguas de Nimrim quedarán desoladas. No hay agua, la cual salía de la lluvia y regaba sus ríos y sus plantas, ¿verdad? Llenaba sus ríos. Hay un versículo en el libro de Deuteronomio, dice, esta tierra era especial, dice. Aquí va a salir la lluvia del cielo. Allá cuando estaban en Egipto, que tenían el río. Su Dios era el río Nilo, ¿verdad? Pero cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, su Dios era el Dios de Israel. Era el Dios Jehová que les proveía su agua. Entonces el mismo castigo le toca a Moab. No van a tener agua, ¿verdad? El sustento que es en Joronaim, en Hezbón, perdón, donde están los campos, donde están sus comiditas, sus verduritas, sus frutitas y la vid de Sibna, que sus uvas, su jugo de uva, o más bien su vinito. Digo vinito, pero ya saben que es vino. Ok. Desde el clamor de Hezbón hasta Eleala, hasta Jaaz, han alzado su voz desde Zoar hasta Horonaim. Ahora sí lo pronuncié bien. Como una novia de 3 años, porque también las aguas de Nimrim quedarán desoladas. Yo sé que le leí doble. Los que huyeron se detuvieron sin fuerza bajo la sombra de Hezbón. Aquí en Google puede usted avanzar para que yo hable más rápido, ¿verdad? Pero se va a perder las bendiciones, porque hay mucha importancia en cada versículo. Pero saldrá, en Hezbón saldrá fuego. Ahora entendemos por qué los campos languidicen, porque hay un fuego. Les están quemando sus campos, sus huertas, etc. Saldrá un fuego de Hezbón y una llama de en medio de Sihón. Sihón, otra ciudad. Y devorará el rincón de Moab y la coronilla de la cabeza de los tumultuosos. Ahora me encantaría ver qué es esa tumultuous ones. ¿Qué significa tumultuosos? Pero se las dejo de tarea para ustedes, ¿ok? El diccionario geográfico llamado onomasticón, el cual el nombre se me hace chistoso, escrito por Eusebios,
Eusebeus, pero así se pronuncia en inglés Eusebes, sitúa a Jazer a 10 millas romanas, no 10 millas mexicanas, como los medían en aquel tiempo los romanos, al oeste de Filadelfia, que no es Filadelfia, Estados Unidos, pero es Filadelfia en aquel lugar, ¿verdad? Que se llama Amán. Y a unas 15 millas de Hesbón, donde nace un gran arroyo que desemboca en el Jordán. El Jordán es el mar. Mira qué hermoso la palabra de Dios está explicando este lugar, ¿ok? Y cruzaron el Jordán y acamparon a Aroer. Aroer está aquí, la ciudad de Moab. Ahí está el borde del Jordán. A la derecha de la ciudad que está en medio del río Gad hacia Jazer. Josué dice, su territorio era Jazer y todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, hasta el frente de Rabá. Nota que estas tierras también fueron robadas o quitadas o poseídas por el pueblo de Israel. Por eso siempre tienen batallas entre Moab, Amón, etc. A mí me encanta haber podido tener estos versículos para que me diga dónde está Jazer, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿dónde está Jazer? Pues ahí te está diciendo la Biblia dónde está. Está al borde del río Mar de Jordán, como le digamos. Arroyo de Jordán, donde se desemboca el Jordán. Ok. Dice, oh vid de Sibna, eso está hablando el versículo, ¿verdad? Lloraré por ti con el llanto de Jazer. Tus plantas han cruzado el mar, llegan hasta el mar de Jazer. Entonces, nota que esas plantas, las viñas, ¿ok? Casi llegan al mar. Es un lenguaje un poco figurativo que han cruzado el mar, pero es que están cerca del mar, ¿ok? El destructor ha caído sobre tus frutos de verano y sobre tu vendimia, y la alegría del gozo y el gozo se han quitado del campo fértil y la tierra de Moab, y he hecho que falte el vino en los lagares, que son los lagares donde pisotean la uva para que se convierta en jugo de uva y después se fermente a vino. Nadie pisará con regocijamiento. En aquel tiempo, uy, tenemos tantas uvas. Hasta yo creo que cantaban. Esa palabra es una palabra que se dice en inglés cheer. Como cuando la gente grita cuando están viendo su fútbol. Lo cual deberían de crucificar, ¿verdad? Crucificar en lo que pasa por los ojos si es malvado. O no es lo más beneficioso para tus ojos. Ese es un grito de reconocimiento, ¿ok? Y este versículo se vuelve a repetir para que veas la palabra original. Nadie pisará sus uvitas con reconocimiento. Su grito no será reconocimiento. Van a gritar, pero no va a ser de gozo. Le van a sufrir. ¿Ok? Ahora aquí la palabra reconocimiento es una, grito es otra y reconocimiento son tres palabras, pero la misma palabra. ¿Ok? Y el destructor vendrá sobre toda ciudad. Si es reconocimiento, si es un grito de reconocimiento, ¿ok? Y ninguna ciudad escapará. El valle también perecerá y la llanura será destruida como el Señor ha dicho. Esta es la voluntad del Señor. En el año en que Tartán llegó a Asdod, cuando Sargón, rey de Asiria, lo envió y luchó contra Asdod y lo tomó. Los señores ateos se refieren a los príncipes de Asiria. Por eso puse ese versículo, porque es Sargón, rey de Asiria, el que ataca a Moab. ¿Ok? Casi siento como que ya he grabado esto porque se repite en un versículo. ¿Ok?
Ahí dice los príncipes de las naciones. Está hablando de ellos, ¿ok? Ok. Los señores ateos se refiere a los príncipes de Asiria. Oh Asirio, vara de mi ira y bastón en su mano de mi indignación. Pero él no piensa así. Recuerda el versículo anterior que habla. Palabras que son jactantes. Mira cómo está de acuerdo con este versículo de Isaías 10. Ni su corazón lo cree, sino que está en su corazón destruir y exterminar a muchas naciones. Porque dice, no todos mis príncipes reyes, no son todos mis príncipes reyes. Entonces esos príncipes, esos señores, son los príncipes de Asiria, y específicamente el que ataca a Moab es Sargón. Y ya en el capítulo, en la video de la semana antepasada, se habló exactamente de eso, ¿ok? Y se enseñó la tabla del rey Mesa, en inglés The Measure Steel. La tabla de acero del rey Mesa, en inglés Mesha, ok. Perfecto. Salmos 80, y mira, no puse versículo. Es el 8 porque aquí veo el 9. Ok, ¿qué me pasó aquí? Un error de ortografía. Ok, déjame verificar. Correcto, es el versículo 8. Tú sacaste la vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste. Preparaste espacio delante de ella, la hiciste echar raíces profundas y llenó la tierra. Aquí esta vid de Egipto está hablando del pueblo de Israel de una manera figurativa. Los montes se cubrieron con su sombra y sus ramas eran como cedros hermosos. Extendió sus ramas hasta el mar y sus ramas hasta el río. Ok, entonces básicamente este versículo quizás pudo haber estado acá más arriba para poder ver, pero como es el último en el versículo, sus ramas cruzaron el mar, entonces lo dejé por último, ¿entienden eso? Entonces ahí en Salmos está usando una manera figurativa que podamos decir un poquitito, dijéramos, la gente lo entendería como una exageración, pero es un lenguaje figurativo, ¿ok? Sus ramas estaban muy cerca al mar, por eso dice sus ramas se extienden hasta el mar. El pueblo de Moab era muy rico y eran muy, no sé cómo se dice, pues tenían mucha bendición, sus campos estaban muy bendecidos, sus campos muy fértiles, pero Dios tuvo que, hasta aquí llegaron, castigarlos porque no se habían arrepentido. ¿Ok? No querían saber del Dios de Israel, básicamente. Lo cual, si lo pensamos, es absolutamente triste. Ok, sí. Versículo 9. Por tanto me lamentaré con el llanto de Jazer, la vid de Sibna. Yo cuando leí dije, Señor, otra vez esta vid de Sibna. ¿Qué está pasando? Ya son dos verdes, ¿verdad? Esta es la segunda vez. Pero nota, se van a repetir palabras. Aquí está otra vez el clamor. Ya se habló antes. Los frutos de veranos. Pero nota, hay un propósito porque Dios repite las cosas. Por tanto, me lamentaré. A Dios le está doliendo tener que castigar a ese pueblo de Moab. Está llorando. Está doliéndole. Cuando Dios nos manda nuestros castigos, ¿tú crees que no le duele? Le duele, pero tenemos que pasar por esos castigos porque son de bendición. Ahora no llegues al castigo de la muerte de Moab. Aprende hoy lo que Dios tiene en tu vida, lo que Dios está diciendo, que te portes bien, que te arrepientas, que cambies tus caminos, porque todos nuestros caminos tienen una cosecha de la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces escucha este lamento. Esta es una carta de amor y de, ¿cómo se dice? Es una lectura para que nosotros
obtengamos sabiduría. Dios así trató a Moab, Dios así trató a Israel, y Dios a ti no te va a ocultar tus pecados. La paga del pecado es muerte. Si tú no te arrepientes, se va a repetir esta historia de Moab, la cual se repitió con Israel antes de esto, ¿ok? Ok, entendemos por qué ahora Dios está hablando tan a una manera repetitiva. Dios quiere recalcar en nuestro cerebro que Dios está sufriendo por este castigo que le tocó a Moab. ¿Ok? Por tanto, me lamentaré con el llanto de Yacer. No se está lamentando como que me arrepiento, sino que está llorando, está sufriendo Dios al tener que castigarlos de esta manera. La vid designa, la regaré con mis lágrimas, las lágrimas del Señor. Mucha gente pone que cuando Dios estaba hablando de llorar, creen que es el profeta, pero no. El profeta solamente está escribiendo lo que Dios le está dictando. La palabra de Dios está dirigida, está inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Ok? El profeta solo escribe. Oh Hesbón y Eleale, porque ha caído el clamor por tus frutos de verano y por tu cosecha. No tienen que comer, están hambrientos, están sufriendo. La palabra callis es fruta de verano. La palabra casir habla de la cosecha, the harvest. Mi corazón llorará por Moab. Ya se vio en el capítulo anterior, el Señor llora por Moab. Sus fugitivos huirán a Zoar, una novilla de 3 años. Ya hablamos que habla. Zoar es una novilla de 3 años. Se habló en el capítulo 15. Por favor, vea ese versículo. En KJV Bible Stories, ahí está ese video. Porque por la subida de Luhit o Luit, con llanto subirán, porque en el camino de Horonaim levantarán un grito de destrucción. Volví entonces y consideré todas las opresiones que se hacen bajo el sol. Mira, Dios me bendijo con este versículo. Normalmente he estado solamente apegado con lo que dice Isaías y Jeremías, pero mira cómo Dios me bendijo con este versículo. He aquí las lágrimas de los oprimidos y no tenían consolador, y por eso Dios llora. Pudieron haber tenido un consolador, pudieron haber buscado a Dios. Recuerda que en los versículos anteriores de 15 habla que esconde a los que están huyendo de Moab, y no quisieron, no todos quisieron ir a Israel. ¿Por qué? Porque Israel les iba a decir la verdad. Entonces no tenían un consolador, dice Eclesiastés, y del lado de sus opresores había poder, pero no tenían un consolador. No había nadie que los ayudara. ¿Por qué? Porque fueron insensatos. Cuando hubo la ayuda no la buscaron. ¿Ok? Por tanto, dice el Señor, gemiré por Moab y clamaré por todo Moab. Mi corazón se lamentará por los hombres de Kirjeres. Nota que aquí usa Kirjeres en vez de Kirjereset. ¿Por qué hace eso? Vamos a investigar. A ver, deja ver algo. Es la misma palabra aquí, Kirjeres, lo cual es con la K, ¿ok? Entonces esta otra manera de escribirlo. Y en ese versículo se repite doble, igual que en el versículo 7. Ok, Señor, recuérdame dónde me quedé. Oh, Lord have mercy. Ok, ya me acordé que esto ya pasé. Aquí estoy. Ok. Ok, entonces en el es Kirjeres o Kijereset, lo mismo, ¿ok? Ovid de Sibna, lloraré por ti con el llanto de Hazer. Tus plantas han cruzado el mar, lo cual se leyó antes, llegan hasta el mar de Hazer. El destructor ha caído sobre tus frutos de verano. Aquí dice exactamente la Biblia eso.
y sobre tu vendimia. En Jeremías 48 dice vendimia. Creo que esa palabra es una palabra suplida. Déjame ver. I think so, porque ya lo leí. Esa vendimia es la palabra vintage. ¿Dónde está? Oh, ok. No, no es palabra suplida. Esa es la palabra basir. Ok. Acá tiene otra palabra diferente que usa cosecha, entonces no está, no es la misma palabra, ¿ok? Ok, ¿dónde me quedé acá? Y aquí no sé por qué le puse Jeremías si es el mismo capítulo. Ok. Desde el clamor de Hezbón hasta Eleale y hasta Jajaz han alzado su voz desde Zoar hasta Oronaim como una novia de 3 años, porque también las aguas de Nimrim quedarán soladas. Creo que este versículo se repitió. Oh, no lo repetí. En Isaías 15 dice lo mismo. Ok, perfecto. Entonces ahora ya entendemos por qué Dios vuelve a hablar de eso. Y Dios que aquí está exaltando el dolor que le está causando por, los pecados de Moab y que los tuvo que castigar. Versículo 10 es el último. Y se ha quitado la alegría y el gozo del huerto y en las viñas. Otra vez Sibna. Pero aquí no dice Sibna, aquí solo dice las viñas, ¿verdad? No habrá canto, ni habrá gritos. Los pisadores no se pisotearán vino, o más bien uvas, en sus lagares, ¿ok? La palabra es vino, ¿ok? En sus lagares. He hecho cesar su grito de ánimo. Otra vez está hablando de ese grito de ánimo que está cesando la comida. Aquí está cesando su vino. La palabra, ¿dónde está? Ok, el gozo del huerto es la palabra Carmel, que es una plantación, un huerto. La palabra pisotear es la palabra darak. Yekeb es la tina de vino, que es el lagar. Y aquí ya me quedó un punto. Ay, no. Ay, ya entiendo por qué. Ok, está mejor. Esta palabra Hedad es el grito de ánimo, es un cheer, ¿ok? Dice, la alegría desaparecerá. Y esta palabra me desvió. La razón por qué no la puse en bold, porque no es exactamente la palabra que está en la Biblia, ¿ok? Confirma con otras palabras lo que acaba de decir, que todo el país quedará desolado y abandonado, de modo que nunca más habrá cosecha ni vendimia. Cuando amenaza con que Dios hará que los viñadores dejen de cantar, nota que él usa la palabra cantar, pero la palabra original es grito de ánimo. Se refiere a una antigua costumbre, pues al recoger la vendimia solían expresar su alegría bailando y cantando. De ahí estas palabras de Virgilio. ¿Quién fue Virgilio? Un famoso escritor quizás, no sé. El viñador exhausto ahora se dirige con cantos a sus hileras más lejanas. Del igual modo, los marineros al acercarse al puerto lanzan un grito de alegría que le usma, porque habiendo terminado sus labores, escapado de los peligros, ven que tienen la esperanza de obtener algo de descanso, refrigerio. Es como así el profeta hubiera dicho, cuando se les quite el producto de la cosecha, no les quedará más que lamentar su pobreza. John Calvin. Y la alegría y el gozo se han quitado del campo fértil y la tierra de Moab, y he hecho que falte el vino en los lagares
Nadie pisará con grito de ánimo. Su grito no será grito de ánimo. Oh, vid de Simna, lloraré por ti con el llanto de Jazer. Tus plantas han cruzado el mar, llegan hasta el mar de Jazer. El destructor ha caído sobre tus frutos de verano y sobre tu vendimia. Hija de que habitas en Dibón, desciende de tu gloria y siéntate en sed. Ya no hay vinito para ti. Y están gozosos porque hoy vamos a tener vino. Pero no va a haber ese gozo, no va a haber ese grito de ánimo. Porque vendrá sobre ti el saqueador de Moab y destruirá tus fortalezas. Cesa el gozo de los tamborines, se acaba el ruido de los que regocijan, cesa la alegría del arpa. No beberán vino con cánticos. Aquí en Isaías 24, obvio no he estudiado este capítulo, pero sugiero que tiene en referencia con Israel. Déjame ver. Está hablando de toda la tierra, está sufriendo la tierra. Y estoy segura por los castigos a Israel. Pero básicamente ese capítulo está refiriéndose a lo que la tierra está sufriendo por castigos que Dios manda. ¿Ok? ¿Y a dónde me quedé? Oh, ok. ¿Y ok hice aquí? Cesa el gozo de los tambores, ya lo leí, ya me acordé. No beberán vino ni con canticos. Aquí ahora la misma historia. No hay vino. No hay nada que cantar. Hay puro sufrimiento. La bebida fuerte le resultará amarga a los que la beben. Y aquí termina Isaías 16, parte B. Gloria a nuestro Señor Dios que provió un estudio para que tú lo puedas leer. Ahora, ¿qué es lo único que yo pido? Que aprecies lo que Dios te ha dado y veas el video. Como dije, hay una opción de que le hagas para que yo hable un poquitito más rápido y tú puedas quizá pasar un poquitito menos de tiempo, el video no se te haga tan largo. También puedes leer un video a la semana y leerlo de poquito a poquito, pero haz tu esfuerzo, Dios te va a juzgar de que tienes esta bendición y no la estás aprovechando. Número 2, comparte ese video, no te cuesta nada. Puedes compartir una risita ya a tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Comparte este video en tu grupo de WhatsApp, en tu grupo de Facebook, en tu portada. ¿Amas a Dios, pero no quieres que nadie sepa de esa bendición que Dios está proveyendo? Por favor, hermanos y hermanas, bendizcamos a nuestro prójimo. Querido Padre Celestial, gracias por tu provisión y tu misericordia. Bendice este video que alcance muchas almas, Señor, que sepan de tu amor y tu misericordia aun cuando castigas. Gracias por tu misericordia. Bendice la internet para que se pueda subir este video más rápido. Todo, Señor, para que tu pueblo sea bendecido. En el nombre de Cristo Jesús, perdona nuestros pecados. Amén.